Justo antes lo comentamos fuera de cámaras. Mm, Yo donde he encontrado más traders rentables es en small caps, ujú, pero de lejos. ¿Qué tenemos aquí? ujú. Claro, yo cuando lo empecé a conocer dije, esto es distinto al resto. Yo creo que está Bitcoin y está todo el resto. Más que nada porque es muy distinto por concretamente todas esas características que acabo de comentar que lo hace distinto al resto. ¿Crees que es posible que Bitcoin, por ejemplo, esté demasiado en pocas manos, más que en muchas manos, por lo tanto no es tan libre como realmente parece? ¿Qué piensas de eso? Cada vez su saldo en Bitcoin es menor. ¿Qué quiere decir? Que los grandes poseedores, sobre todo grandes entes como BlackRock y compañía de ETFs, puede llegar al punto que lleguen a manipular muchísimo el precio de Bitcoin. Y lo que se conoce por Smart Money era el price action, o sea, ha tenido muchos nombres. Dices, Ujú. hostia, es que ha ido hasta el PIB y ha vuelto. Y te fijas, son mínimos máximos diarios semanales. O sea, la forma de trabajar es muy similar. Lo único que la forma de Smart Money era el price action, o sea, tiene muchos nombres, pero para que entienda la gente que realmente lo que se busca aquí son rebalanceos de posiciones grandes. Y esas posiciones grandes siempre van a buscar mínimos máximos y por el camino dejan esas huellas que lo que dejan son ineficiencias por la falta de contrapartida que tarde o temprano vuelven a cerrarlas. Hola traders, ¿qué tal? Hoy os traigo una entrevista que tenía muchas ganas de grabar desde hace mucho tiempo y es que la persona que viene a charlar hoy aquí con nosotros sabe mucho de mercados en general, sabe mucho de criptomonedas, que es alguien con quien tenía ganas de charlar de criptomonedas, de Bitcoin y de cómo ve el panorama actual de las cripto, y sabe mucho de Smart Money. Es alguien a quien creo que me habéis recomendado muchísimo para entender realmente lo que es el Smart Money. Y es que, como sabéis, llevo tiempo intentando traer perfiles que sean serios en el mundo de las criptomonedas. Es muy complejo encontrar a perfiles reales, serios, de personas que realmente entiendan cómo funciona el ecosistema cripto en redes sociales, y de ahí a que tenga el gusto de poder charlar y presentaros a John Economist, que seguramente muchos de vosotros lo conocéis por su excelente trabajo en su canal, en el cual, como veis, hace actualidad, sube cada día actualizaciones de las noticias más importantes del mundo cripto y de los mercados en general, así que os recomiendo que lo sigáis y os aconsejo que os toméis un buen café, un té, que descanséis, que os relajéis, escuchéis todo lo que nos tiene que decir John, especialmente porque las preguntas que le hago sobre cómo aprendió Smart Money de verdad, antes de que se pusiese ese nombre, directamente de mesas de negociación profesional, de trading. También le pregunto sobre cómo ve el Bitcoin y si realmente piensa que su futuro es alcista, qué piensa del mundo cripto, de cómo están las redes sociales alrededor del trading. Hablamos un poco de small caps y de cuáles son los entornos de trading donde se puede hacer más dinero, cómo opera Forex. De verdad, es una conversación sobre trading que me parece espectacular y en la que aprenderéis muchísimo, de verdad. Pero antes de ella, traders, dejadme recordaros que Binance está lanzando su nuevo Megadrop, el Megadrop de lista, que básicamente, para quien no sepa lo que es un Megadrop, se trata de un acceso prioritario, por así decirlo, durante un periodo de tiempo a un nuevo proyecto, en este caso al protocolo lista, antes de que este se incluya dentro de Binance. Y este acceso anticipado te permite bloquear tu BNB, que es el token directamente de Binance, de la moneda de Binance. Es decir, tú lo que haces es abrir una cuenta con Binance en el link que os dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo y conviertes tu divisa en el token de Binance, ¿vale? BNB. Este proyecto, este Megadrop, te permite bloquear durante un periodo de tiempo que va desde finales de mayo, desde el 20 de mayo, como veis aquí en pantalla, hasta 20 de junio, es decir, queda muy poquito. Durante este periodo de tiempo en el que tú bloqueas ese BNB, tú no puedes utilizar tu divisa, tu token, pero el hecho de bloquearlo, cuanto más tiempo lo bloquees, más recompensas en formato de rentabilidad podrás ganar. Y como veis, lo único que tenéis que hacer es iniciar sesión en tu cuenta de Binance, tienes que suscribirte a los productos de bloqueados de BNB o completar algunas de las misiones muy sencillitas que os dicen de la Web3, ¿de acuerdo? O bloquear tu BNB o esas misiones que, como veis aquí, las podéis leer y son sencillas con algún tutorial. Esto, como veis, os va a dar puntos, ¿de acuerdo? Tanto esta actividad de bloquear como las misiones que os vais generando generan puntos y luego las puedes canjear por recompensas una vez acabe el Megadrop según tu puntuación total, ¿de acuerdo? Así que traders, echadle un ojo al link que os dejo acá abajo en la descripción hacia Binance, hasta el nuevo Megadrop, aprovechadlo, ya sabéis que siempre es importante que diversifiquemos como traders en este tipo de proyectos que son muy interesantes. Y ahora sí, os dejo con la entrevista a John Economist, espero que la disfrutéis y hasta pronto, traders. Muy bien, John, pues ya estamos aquí. Te agradezco de corazón que hayas aceptado estar en esta charla, en esta pequeña entrevista. Como te decía ahora fuera de cámaras, tenía muchas ganas de charlar contigo, te he buscado un poco para traerte, porque creo que el mundo de las cripto y de todo lo que tiene que ver con la blockchain y al final lo que tú trabajas habitualmente es poco conocido en mi canal. Es difícil encontrar gente seria como tú, por lo tanto, yo te agradezco que hayas aceptado que estés aquí y es un placer, de verdad. Nada, Víctor, el placer es mío. Ya digo, nos conocimos hace un año en persona Sí, en un evento aquí cerca donde vivimos los dos. Y desde aquel entonces, de hecho, yo ya te conocía antes de que yo empezara a ser creador de contenido, entre qué comillas, bueno. y ya te seguía el canal por tu buen trabajo y tu buen hacer. Y aquel día, pues nada, simplemente quería charlar contigo, intercambiar opiniones y darte mis felicitaciones por lo que hacías.
Y la sorpresa fue cuando ya quisiste que a tu canal, que para mí es un placer, por lo cual supongo que nos lo pasaremos muy bien. Te lo agradezco de verdad. Sí, de verdad fue un evento chulo porque era un evento aquí en donde yo vivo y hostia, me hizo mucha ilusión porque yo recuerdo que me saludaste y claro, de las redes sociales te vi la cara y dije, hostia, eres tú, ¿sabes? O sea, que fue raro, ¿no? Es conocer gente que ves siempre en redes, es algo, no sé, interesante y por eso te lo agradezco, de verdad, te agradezco que estés aquí. Estoy convencido que la gente va a aprender muchísimo, entonces por ello, si te parece, quería empezar con que te presentes, ¿no? Por si hay algún despistado que a día de hoy todavía no sabe quién eres, porque te quiero felicitar por el canal que tienes, por supuesto, y que a todos los que estéis viendo esto tenéis las redes sociales aquí de John por si queréis seguirlo, si queréis aprender de lo que hace, aquí tenéis todas sus redes sociales. Entonces, preséntate un poco, siéntete libre. ¿Quién eres? Vale, pues un adelanto un poco largo porque tengo ya 40 años y soy quizás un poco perro viejo o no, depende cómo. Pero bueno, yo empecé solo en el año 2000, tenía 16 años, entonces en aquella época estaba estudiando informática y estaba trabajando en servicios técnicos de informática, pero siempre me había gustado la economía, pero es cierto que en aquella épocas pues no había el acceso que hay hoy, no existían las redes, ni YouTube, ni nada, entonces era aquello como era muy lejano, tenías la idea de que era algo muy prohibitivo, que si no tenías realmente la carrera o los másteres o estabas en empresas, pues era muy difícil. Y fue un evento que en aquella época me marcó bastante, porque vino a raíz de un primo que me llevó a hacer una visita presencial a la Bolsa de Barcelona. Que yo entré allí dentro, empecé a ver pantallas, empecé a ver números, y dije, ostras, esto se junta con lo que me gusta a mí, más mi ficción de economía. Y bueno, fue salir de allí en año 2000 y empezar a devorar libros y libros y libros, todo lo que había en mis manos. Y me acuerdo que tenía 16 años, y para los 18 años, ya en 2002, es cuando empecé a abrir mis primeras cuentas reales. Empecé a operar el IBEX 35, lo que había ahí, futuros. Me acuerdo que yo en aquella época no había nada para aprender. Entonces yo aprendía, pues me acuerdo, escuchando Radio Intereconomía, ponía al experto, ponía la señora María llama para que analice las acciones del Santander. Ponía pausa, la analizaba yo, ponía play y me comparaba con el experto para ver si más o menos la cosa iba por buen camino. Y así empecé a pegarme con las acciones del IBEX, vi que aquello no era, no pintaba bien y empecé a saltar y a operar futuro del DAX, sobre todo el boom alemán, el DAX, SP500. Y allí fue cuando me di cuenta realmente que esto es difícil. O sea, esto es difícil, eso que te digan que en 2, 3 semanas, en un mes, en 3 meses, en un año ser rentable, es muy complicado. Entonces llegó el punto y dice, bueno, esto no, yo no puedo vivir solo del trading porque no era muy difícil. Entonces dice, bueno, intentar empezar a compaginarlo entre un trabajo más estable y el trading. Y a base de irlo compaginando con los años y ir pegándome, empecé también a tocar divisas y empezó poco a poco a salir los números, costar mucho, mucho a salir los números. Y eso, pues poco a poco me fue llevando a estudiar más economía, a sacarme titulación de asesor financiero, a empezar a especializarme más en ciertos activos, a que me gustara mucho más lo que estaba haciendo. Y la aparición mía en redes fue más un tema raro, un tema fuera de lo normal, pues fue a raíz de que tenía un grupito de amigos en WhatsApp, que yo cada mañana mi forma de trabajar, me levanto muy temprano, realizo el pre-market, que realizo un poco de recogida de las noticias, de lo último que ha pasado los eventos, cómo cerró América, cómo está cerrando Asia, un poco todo, y hago un poco una visión, una fotografía de cómo va a arrancar la sesión de Londres, donde más me especializo, y a partir de ahí, pues arranco el día. Y les hacía un vídeo muy cortito, de 15 minutos, 20 minutos, de cómo estaba viendo la jornada. Y uno de ellos me dijo, ¿por qué no este vídeo lo coges, le pones una miniatura así curiosa, le pones un poco te lo curras un poco en miniatura, la música y tal, y lo subes a YouTube? Y he pensado, ¿esto quién lo va a ver? ¿A quién le va a interesar esto? Me dijo, sí, prueba, prueba. Pasé de ello. Y me acuerdo que una semana tenía a mi hija pequeña que estaba mala y aquellos días, pues porque bueno, se portan, pasan una mala noche y demás, pues no pude hacer mi pre-market. Y estando en la cama me pongo a mirar y digo, bueno, esto tiene que estar haciéndolo alguien. Digo, alguien tiene que estar haciendo un pequeño resumen de cómo se prepara la jornada. Y no encontré a nadie que juntara un poco la parte económica, tradicional, con la parte más cripto. O tenía gente muy, muy tradicional o muy, muy cripto que solían colgarlo por la tarde, pero por la mañana no. Dije, qué raro. Digo, venga, va. Y me aposté con una cena a mi amigo de que el canal no iba a durar más de 3 meses. Digo, yo lo subo, lo pruebo, pero esto no lo va a ver nadie. La sorpresa mía fue cuando empezó a gustar y vi que la gente, pues, le era útil esa información que ya hacía para mí. De hecho, el secreto del canal está ahí. El hecho de que como es algo que hago para mí, no me cuesta nada hacerlo y llevo 2 años pues, colgando un vídeo diario de lunes a viernes. Eso es brutal, tío. Además, yo no sé si te lo dije la otra vez, pero se me parece algo difícil de encontrar porque tienes una comunidad muy, muy fiel. Es decir, te apoyan mucho a nivel de likes, a nivel de visitas. Es alguien que yo creo que es por eso, que se nota que realmente que lo haces porque es algo propio, es algo que haces porque te sale de dentro y eso la gente lo percibe seguro, tío. Y te felicito por ello, de verdad. Es un trabajo espectacular. Gracias, Víctor. Y sí, es verdad que en el mensaje siempre intento ser muy neutro, porque a mí nunca me ha gustado que te contaminen con algún sesgo alcista o bajista. Intento intentar ser muy neutro y quizás ahí está pues un poco lo que a la gente le llega a gustar. El hecho de que a mí me dé absolutamente igual
que un activo suba y baje. Realmente es la forma de trabajarlo, según tu interés, según tu gestión. No sé, quizás la forma esa ha sido lo que más ha podido enganchar, porque siempre vas a internet y casi todo es muy fomero, Sí. o muy en una dirección, o muy polémico, y a mí realmente me da absolutamente igual que Bitcoin subiera o bajara, que si este subiera o bajara, que si esto, yo le pegaba palos hoy a Bitcoin y mañana lo podía lavar. Me da Claro. absolutamente igual si el concepto de esa información se podía utilizar en beneficio de la operativa de ese día. Qué bueno, tío, qué bueno. Perfecto, pues ya que más o menos te tiene un poco situado de dónde vienes, me gustaría hablar también en qué momento estás hoy, ¿no? Es decir, hoy en día, ¿podrías explicar a la gente qué participación tienes en los mercados? ¿Cómo operas? ¿Qué mercados? ¿Qué tipo de estrategias aplicas hoy en día? Vale. Mira, mi trabajo de la mañana, estoy muy centrado donde siempre ha estado mi parte fuerte, que con el tiempo fue pivotando de futuros a divisas. Yo sobre todo me centro, tengo dos partes de mi gestión, dos partes de John Economist, digamos. Ujú. La parte que es más pública, que es la parte que es la de análisis un poco de cómo está la situación de mercado y cómo enfocarla al trabajo más de medio a largo plazo. Después está la parte muy, muy agresiva, que es la que opera en la sesión de London y algo menos la sesión de Nueva York últimamente. Entonces, yo, digamos, mi día se parte en esas dos zonas. Ujú. Yo a día de hoy trabajo mucho lo que es divisas por la mañana. Después hago gestiones de medio y largo plazo en posiciones tanto de acciones. Bueno, habría que volver un poco para atrás. El tema está que durante todo este tiempo atrás yo estaba haciendo trabajos para Family Office, para gestoras de cartera de fondo privado, sobre todo. Y ahí dentro realizaba ciertos estudios donde yo iba pivotando haciendo gestiones de cartera desde grandes hasta pequeñas. Entonces yo tengo una parte de la gestión de mi cartera personal donde gestiono posiciones, sobre todo para medio largo plazo. En- no entraríamos ahora, bueno, típica gestión de cartera de medio largo plazo. Ujú. Después está mi versión más conocida, que es la del especulador del corto plazo. Y yo estoy muy centrado sobre todo por la mañana en divisas y por la tarde, hace un tiempo, unos años desde la pandemia hasta aquí, desde 2020, que estoy empezando a trabajar, no me considero ni mucho menos profesional, ni mucho menos del nivel como gente que ha salido aquí, en small caps americanas. Porque es Qué algo que bueno. siempre he tenido dentro, que quería hacer, porque conocía gente que era rentable y siempre me pinchaban, de decir, vente aquí a probar esto, que verás lo que es dinamita. Y siempre he ido probando y tanteando. Pero yo realmente mi especialidad fuerte es por las mañanas, sobre todo la parte de divisas y el control de posiciones de corto y medio plazo, más en activos, criptomonedas y sobre todo Bitcoin. Qué bueno. Y el tema, me interesa mucho el hecho, esa faceta tuya pongamos, de más inversor o más largo plazo o medio plazo versus el especulador, ¿no? Más que tiene que ver con el trading. Por ejemplo, tocando el tema del trading en divisas, y ya que has mencionado el tema de las small caps, ¿qué tipo de operativas realizas o qué tipo de operativas ves más factibles en ambos lados? Es decir, por ejemplo, en divisas eres day trader igualmente en la sesión de Londres, o eres swing trader o scalper en las small caps, como eres. ¿Puedes plantear un poco esta situación a nivel de operativa? Sí. En small caps arranco y cierro con el cash en cartera. O sea que Ujú. nunca dejo nada abierto. Cosa que en divisas sí que realizo una operativa muy agresiva de corto plazo, sobre todo trabajo el rango asiático, la sesión de London, la sesión de Londres, pero sí que tengo opciones a abrir diferentes gestiones, si la operativa lo permite, de poder aguantarlas ciertos días. Esto me vino de cuando estuve trabajando ya muchos años atrás en la gestión de riesgo de mesas de trading. Y ahí me di cuenta, pues trabajaba para una empresa que gestionaba posiciones de navieras, de empresas grandes, que se dedicaban a hacer cambios de moneda por su negocio intrínseco, de que cobraban una divisa y lo cambiaban para otra. Y ahí me fijaba cómo realizaban esas operaciones. Y ahí me empecé a fijar cómo la gestión de riesgo era totalmente distinta a los retails. Ahí no usaban estos loss, sino que utilizaban coberturas. No abrían posiciones de golpe, sino que las construían, muy similar a lo que se hace en small caps. Por lo cual empecé en aquel 2012, o sí, 2010-2012, a recibir inputs que me desmontaban toda aquella creencia que había estudiado yo en libros de análisis técnico clásicos, de stop loss clásico, Ujú. de entras en esta posición, sales en esta. Me estaban desmontando un poco toda la forma de trabajar. Entonces, a partir de ahí empecé a confeccionar mi forma, que es la que opero hoy en día en Londres, que voy construyendo posiciones, pero no tengo una gestión de riesgo típica, como se podría decir con stop loss, sino que utilizo mucho las coberturas con posiciones contrarias, que se puede hacer mucho en Forex, y a la vez no utilizo stop loss colocados, sino que tengo líneas rojo y según ahí voy deshaciendo posiciones. Me fijo mucho en máximos y mínimos diarios, máximos y mínimos semanales, que es como trabajaban esas grandes empresas. Por eso vemos ciertos momentos, ciertos giros en ciertos puntos. Y es porque esa gente realmente, su forma de encarar los mercados no es especulativa, sino es por necesidad, por la forma Claro. de trabajar. Y por el volumen que mueven, es realmente cuando vemos ciertos movimientos. No, es que es el algoritmo, es que ha ido por mi stop loss. No, es que hay ciertas zonas donde esta gente realiza esas posiciones, esos rolos de posición o esas entradas y coberturas, no por el simple hecho
de ir a por tu SL, sino porque están buscando cierres de días pendientes y siempre se realizan en máximos y mínimos. Entonces, veo dos formas de trabajar muy distintas, tanto la mía por la mañana como por la tarde small caps. Por la tarde small caps, dentro de esta fase de aprendizaje, estoy intentando hacer mucha construcción de posición, deshaciendo posiciones, yendo mucho más agresiva por pocos céntimos y siempre cerrando posiciones en el mismo día. O sea, lo otro es más, me recuerda mucho las small caps a mi época de jugador de póker, que es mucho más buscar esa ineficiencia, porque estás realmente jugando en un entorno más de retail, más de uno contra uno, más de intentar detectar el movimiento, el sesgo del mercado, hacia cómo están manipulando ese día, en unos activos donde en principio los grandes tienen una barrera de entrada que en principio no deberían entrar, a la otra parte donde dejo un poco más satisfecha mi curiosidad siempre de macro y entonces intento plasmar toda aquella noticia que he hecho en el premarket de cómo está el euro, cómo vienen las reuniones me invento, las elecciones del domingo en Europa, cómo puede afectar esto al euro. Después de esta afectación ya tengo un sesgo donde me decanto más alcista-bajista y a partir de ahí detecto estos puntos de liquidez máximos mínimos que es donde trabajan estas mesas de trading y a partir de ahí se envolupo o intento marcar el escenario que va a ir ese día. O sea, son dos formas muy distintas, se complementan partes de alguna gestión una con otra, pero es que no tienen nada que ver cuando las mollas un poco con la lupa. No tienen. Total, hostia, qué interesante me parece esto porque has hecho cosas que intento trabajar mucho en el canal y es que supongo que piensas lo mismo que yo, pero si no me contradices y estaré encantado de ello, ¿eh? Pero qué importante es saber en qué tipo de operativa hacer en cada mercado, ¿sabes? Porque mucha gente, por ejemplo, digamos que aprende una operativa y la quiere aplicar sí o sí en cualquiera de los mercados porque se supone que es trasladable a cualquiera de ellos. Y no es verdad, porque no es lo mismo operar Forex, como tú bien dices, ¿no? Con las divisas y cómo implica eso la macro y cómo implica los fundamentales y qué tipo de operativas puedes llegar a realizar ahí que las que puedes hacer en small caps. Eso me parece súper interesante porque si no haces bien ese análisis contextual, te puedes encontrar en que estás aplicando una operativa que es ganadora en un mercado que no te va a dar beneficios para esa misma operativa. ¿Sabes? ¿Crees lo mismo? Totalmente correcto y aparte adaptarlo al perfil. Justo antes lo comentamos fuera de cámaras. Yo donde he encontrado más traders rentables es en small caps, pero de lejos. De lejos. ¿El por qué? Porque quizás hay un espectro tan amplio de activos distintos en una franja de activos donde no se debería meter tanto los grandes y todos ellos con estrategias distintas, adaptadas a su forma de ser, a la forma con la que se sienten cómodos. Hay gente que aguanta posiciones, hay gente que es más agresiva, hay gente que construye posición, hay gente que entra y sale. Yo el otro día había unos traders, bueno, el otro día hace tiempo, unos traders americanos que van a cazar los céntimos con volatilidad y solo operan la primera media hora de apertura, que es cuando más loco está el mercado. Hay centenares de tipos de operativa, pero ¿qué importancia tiene según el tiempo que estés expuesto al mercado? Cada vez afecta más la variable macro o afecta menos. Yo en este aspecto, para hacer símiles, para hacerlo más similar con el póker, en el póker tú puedes empezar jugando lo que se llama el juego óptimo, que es el juego donde en teoría eres inexplotable. Es el juego donde teóricamente juegas perfecto. A partir de ahí tú ves al rival que tienes delante. En este caso sería los inputs, las variables que te llegan del mercado. Y te llegan, y según las variables que te llegan, tú te vas desbalanceando para hacerte explotador. Decir, vale, esa persona, invento, es más conservadora o es más agresiva. El mercado viene así, viene allá. Entonces te vas desbalanceando hacia una tendencia corta, larga, una gestión más agresiva, menos agresiva. La vas adaptando según esas variables. Entonces, lo que era un juego óptimo perfecto, el típico sistema ABC, tienes que amoldarlo según los inputs que te van llegando del mercado. Pues eso es lo que hago yo, sobre todo mucho por las mañanas, que también se puede hacer mucho en small caps. Habrán ciertos días por cómo está la volatilidad del mercado, por qué eventos tiene ese día el mercado posterior, por cómo está. Por mucho tienes que ir adaptando y todo sistema cerrado. Es verdad que están los sistemas más cuantitativos, tal, que tienen también sus cortafuegos, pero en lo que es más discrecional, que es lo que me ciño yo más a mí, es ir adaptando constantemente. O sea, el mismo sistema puede ir mutando según lo que te vaya llegando. Yo creo que ahí está un poco no el secreto, pero sí el poderte ir adaptando a lo que te va llegando del mercado para llegar a ser un poco competitivo y poder sacar mejores números. Pero sí que es tal cual lo que comentas tú, ¿eh? Es irse adaptando conforme a las variables que te van llegando. Qué bueno, tío, qué bueno. Además, esto que mencionas del tema del póker, mucha gente, yo en el canal lo he tratado algunas veces y la gente a veces se lo toma como, asocian el póker con actividad de casino, ¿no? En lugar de entenderlo como de esperanza matemática, de probabilidades y de gestión. Y como tú bien dices, seguramente las habilidades que pudiste extraer de esa etapa en el póker son totalmente trasladables al trading porque la gestión de capital, el cálculo en probabilidades, la adaptabilidad a nuevos entornos, eso son habilidades increíbles que se pueden aplicar en el trading y que estoy convencido de que te han ido súper bien. Y me gustaría que la gente entendiese eso, que es una cuestión de probabilidad, ¿no? de esperanza matemática.
Totalmente. Y lo bueno que en el póker, en el trading, puedes tener más o menos agresividad y puedes realizar más en los trades. A lo mejor realizas 3 trades al día, 4, con small caps hasta 300 o 400 podrías hacer. Pero una sesión típica de póker de una jornada normal pueden ser 3.000 manos. Claro. 3.000 manos mínimo son 3.000 decisiones que tienes que tomar. Y decisiones que tienen que ser lo más óptimo, lo más valor esperado, lo que se llama EV positivo, para que eso a la larga sea rentable. Yo me acuerdo que tenía un coach que yo hacía 3.000 al día. Pues al mes a lo mejor le pasaba 60.000 manos. Y él, con 60.000 manos, que podría ser el equivalente a 60.000 trades, es cuando empezaba a detectar ciertas tendencias para pulir. 60.000 trades, o sea, se nos va la castaña. O sea, a veces habla gente, no, es que llevo 5 trades perdidos, esto va fatal. Cuidado, porque la varianza puede ser brutal en una muestra tan pequeña. Y ahí es cuando me di cuenta, me fue una escuela muy buena, el ver que tantas tomas de decisiones a largo plazo era una muestra muy, muy, muy pequeñita. Y cualquier cambio pequeño que realices hoy puede tener una desviación muy grande a largo plazo. De ahí me di cuenta el impacto y la diferencia que hay de tomar decisiones. Y tú a veces tenías, me invento, en una situación típica, en preflop yo tenía ases, que es la moneda más fuerte preflop, contra 7-2 off, que es la moneda peor, y yo tenía ya un 70 y pico por ciento de probabilidades de ganar si iba all-in preflop. Y ibas all-in y perdías. Pues si te vuelven a dar la misma mano, tienes que volver a hacerla. Sí. Porque las probabilidades están a tu favor. Y lo mismo en el trading. En el trading tienes un sistema que estás testeado, que tienes tus formas de gestión de riesgo, tu probabilidad y tú eres realmente has detectado una ineficiencia en mercado que tú ahí tienes tu ventaja y tienes que seguir explotándola. Total. Porque como la cambies según tu sesgo o según tu sensación de resultados de cortoplacismo, tiene un efecto brutal. Y eso en el póker, como todo pasa mucho más rápido, Claro. me sirvió como una escuela tremenda para darte cuenta que en el póker tienes que, en el trading, tienes que todo llevarlo a largo plazo, porque aquel pequeño cambio en el corto plazo te puede dar un impacto tremendo en el futuro. Qué y bueno, eso, tío. la gente es muy cortoplacista, Sí. en parte quizás afectados también por redes sociales, lo que podemos ver, que realmente es todo muy rápido ya y consigo ya y esto es muy fácil. Y no tiene nada que ver. O sea, realmente el trabajo es duro y te lo da el hecho de que, cuidado, que tienes que jugar bajo una base probabilística y llevarla a ajustes según cómo sea tu acción, tu activo, tu forma de ser, para que veamos lo profundo y lo complicado que es esto. Totalmente, tío, totalmente. Varianza, esperanza matemática, es Vale, que es una locura. es una locura, es una locura. Espero que la gente, y entiendo que si estáis escuchando esto y espero que sea así, entendáis lo que está diciendo John, porque son conceptos realmente claves que determinan el éxito o el fracaso en el largo plazo. Poder entender esto, ¿no? Salirse del muestreo pequeño que puedes llegar a tener, porque muchos traders, seguro que te pasa a ti también, pues te dicen, hostia, mira, llevo en una muestra de 100 trades, llevo ganado 90, soy el dios del mercado. Digo, ya amigo, vamos a calmarnos un poco porque igual la varianza te está jugando una mala pasada y eso es importante de gestionar. Y también viceversa, hay traders que tienen una estrategia muy ganadora, pero que pasan por un periodo de racha negativa que se alarga más de la cuenta, de nuevo, por varianza, por lo que sea, y piensan que son menos capaces de lo que realmente son. Entonces, gestionar eso es muy importante y estoy convencido de que el póker, esas 60.000 manos, como tú decías, te ayuda mucho a coger esa perspectiva. Súper interesante, tío, súper interesante. Vale. Tenemos un poco, creo, al menos yo he cogido más o menos tu perfil como trader, más de divisas, en este caso también con small caps. Me parece muy interesante y quizás incluso podemos rascar un poco el tema que has dicho de cómo los dogmas que podías tener a nivel técnico respecto al stop loss, respecto a las coberturas, a cómo gestionar el riesgo, que fueron cambiando cuando viste cómo funcionaba a nivel quizás más profesional. Eso me parece súper interesante porque mucha gente cuando le dices que quizás no hace falta poner stop loss en algunos momentos, se ponen con la piel de gallina, ¿no? Entonces, ¿qué explicarías un poco tú de qué lo que has aprendido a nivel de gestión del riesgo en ese aspecto? Vale, es un tema delicado porque alguna vez he hecho alguna charla y siempre he dicho, cuidado, no os estoy diciendo que no utilicéis stop loss. Solo os estoy diciendo que depende de qué niveles de gestión, la forma que utilizan para cubrirse es otra. Y el hecho que no entren con stop loss no quiere decir que sea una operativa especulativa, sino que aquí muchas veces es una operativa por necesidad de modelo de negocio. Entonces, por eso hacen ciertos movimientos. Pero muchas veces te das cuenta que a nivel grande, sobre todo, utilizan mucha cobertura. Siempre se habla del famoso collar de JP Morgan, que son coberturas. Es decir, que tiene un procedimiento tan grande en su fondo que cuando llegan a ciertos niveles extremos, lo que hacen es congelar la operación. No la cierran, porque tienen que estar invertidos por requisitos legales. El hecho de que congelen no te quiere decir que tú tengas que hacerlo, pero muchas veces en trading, sobre todo a nivel más retail, se ha vendido el stop loss como primer cortafuegos para evitar auténticas quiebras y que te revienten la cuenta en 4 días. Eso para ahí está bien. Pero llega un punto que hay cierto tipo de operativas, como por ejemplo, haciendo el símil con small caps, que construyes posiciones y no quiere decir que tengas que tener un stop loss físico, sino cuando tú ves que tu planteamiento, tu visión de ese trade se está desmontando o ya no es efectivo, puedes empezar a deshacer posición poco a poco. Pues lo que hacían estas mesas de trading
aparte de utilizar stop loss, era que hacían ciertos movimientos por intereses concretos, pero después iban desmontando, deshaciendo o cubriendo o abriendo posiciones en otros activos que congelaban o ponderaban la posición. Entonces, eso ya me hizo un vuelco de decir, como el que dice el primer día, siéntate aquí, chaval, que esto de stop loss, esto no funciona así. Sí. Claro, te das cuenta de decir, ¿por qué no funciona así? Tiene toda una lógica detrás. Para que entendamos que el stop loss no es que sea el diablo, pero sí que es una herramienta que es buena, bien utilizada, pero que a la vez te da que pensar que el run sí es parte de esa herramienta creada por el establishment para que la gente pierda el dinero antes por utilizarla mal. Pero sí que es verdad que es una herramienta que bien usada es buena, pero que entendamos que hay operativas muy rentables que no utilizan stop loss, pero no porque sean martingalas ni cosas locas, sino porque tiene su sentido no utilizarlo. Totalmente. Eso es súper interesante y ojalá algún día tengamos tiempo de indagar en ello, porque tendríamos para charlar aquí horas, pero me parece un tema muy interesante. Espero que la gente se haya cogido con esa idea y que vaya a indagar, de verdad. Ya es lo que decía, ¿no? Entiendo más o menos tu posición como trader, discrecional, qué tipo de activos operas. Me parece súper interesante lo que haces. Y también quiero ir un poco, si te parece, hacia la otra parte, que es... yo debato mucho en el canal, no sé si entiendo que piensas lo mismo que yo, pero de nuevo estoy dispuesto a la contracrítica, que es creo que un trader debería siempre ser también inversor o gestor más en el largo plazo, ¿no? De su patrimonio. Tú en este caso, con esas posiciones en mediano plazo o largo plazo, ¿cómo las haces? ¿En qué activos, qué tipo de actitud tienes en el mercado en ese sentido? Totalmente. Yo creo, no digo que no quiera decir que no, porque puedes ponerte gente que son auténticos cracks y son los Messis de haciendo trading y sacan mucho dinero y bien, pero llega un punto que tú consideras que tienes que hacer algo, porque hay esa exigencia es lo que decíamos antes, son atletas, el nivel de concentración y desgaste que lleva una sesión, por ejemplo, de small caps de 4, 8, 10 horas a ese nivel de ejecución. Eso desgasta y cuando ya empiezas a tener una edad ya, pues el desgaste pesa y notas como merma. Yo de hecho tengo unos pequeños ejercicios donde yo me mido si a nivel, bueno, tú a nivel psicólogo sabrás mejor, si a nivel mental estoy bien, estoy óptimo para... Yo ha habido días que he dejado de hacer sesión como hacía en su momento de póker, si no me veía óptimo, sea por enfermedad, sea por distracción, sea por problemas personales, porque estás ejerciendo una actividad que es muy exigente. Cualquier despiste supone errores graves y errores graves te puede penalizar días de trading, días, semanas, lo que sea. Entonces, yo todo esto... siempre he dicho, vale, todo ese rendimiento que vas sacando de tu principal o de una de las ramas que más saca rendimiento, puedes apalancarte en otro tipo de gestiones. Y entonces yo utilizaría, digamos, lo que se conoce por cartera permanente modificada. ¿Vale? Yo tengo parte de inversión en renta fija, parte de inversión en renta variable, parte de inversión en oro o en activos similares como Bitcoin y compañía, un porcentaje de cash que voy pivotando según ciclo económico y después esa la tengo modificada porque tengo la parte de trading y la parte más agresiva en activos, ya sean startups, es algo también de inmuebles en rates. O sea, la tengo muy diversificada, pero sí que voy ejerciendo más presión en cierta parte de la cartera según se desbalancee o según el ciclo económico en ese momento me interese más cargarla para reducir volatilidad o para ponerle más caña porque a lo mejor por ciclo económico puede ser que despunte más. Pero sí que yo en mi caso siempre he recomendado decir que cuando tu fuente principal sea tu trabajo normal, sea cualquier cosa, te esté sacando más dinero del que tú puedes llegar a gestionar, porque a lo mejor por banca, por tu límite de riesgo, porque todos en nuestra cabeza tenemos un límite de riesgo, tú puedes a lo mejor aguantar muy bien una pérdida de 100, el stop loss, pero no de 1000. Entonces cuando tú tienes más capital del que puedes gestionar, en lugar de tenerlo parado, pues puedes gestionarlo. Por eso yo siempre recomiendo esa gestión de carteras variada, aparte de tu fuente principal, que a la vez puede ser de realimentador, pues si tienes una mala racha, una mala época, que no te pille todo en el mismo saco, ni en el mismo. Siempre se dice, hay que evitar riesgos de país, riesgo de divisas y también riesgo de exposición de todo a una. Todo y que hay gente que lo hace, pero bueno, puede ser válido, ¿eh? Pero yo siempre recomiendo que si puedes apalancarte y aprovecharte de todas estas cosas, yo lo recomiendo hacer. 100%. Es como un poco de asignación táctica, ¿no? Lo que haces. Sí, correcto. Sí, Muy hay bien. una parte más pautada y después está la táctica, que es esa que va pivotando según el ciclo que nos encontramos, según el exceso. Si tenías un mes a lo mejor muy bueno en trading, pues tienes más asignación, pues o a lo mejor un momento de inicio de bull run, pues asignar un poco más a la parte más agresiva. Y si está la parte más Más core, ¿no? establecida, Sí, sí, sí. más conservadora, Ujú. más marco, digamos, Ujú. y después está la parte táctica. Sí. Qué bueno, tío, qué bueno. Y con el aspecto me gustaría, si te parece, indagar un poco más en el tema de las criptos, del Bitcoin, porque al final, como te decía antes fuera de cámaras, es algo que... yo estoy en Bitcoin, por ejemplo, invertido, pero no es algo que haya tocado mucho. Estoy intentando traer a perfiles serios a nivel de cripto, porque especialmente también en blockchain, porque me gustaría que la gente entendiese más las finanzas descentralizadas y todo lo que implica. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, si te pregunto, Bitcoin, ¿no? ¿Cómo interpretas tu Bitcoin? ¿Qué
es para ti Bitcoin? ¿Qué piensas de ello? Es decir, a nivel primero filosófico más que incluso táctico, ¿eh? Es decir, a nivel filosófico, ¿Bitcoin para ti implica algo o tú lo ves solo como un instrumento más dentro de tu cartera? Mira, a nivel así más filosófico, sin entrar en tema de tecnicismos, para mí podría ser la primera materia prima digital sin que tenga un emisor central. Eso lo hace ya única, en comparación con otros activos. Es que lo que provoca eso es que seas el propietario real de un activo, cosa que muy pocas veces hemos tenido esa sensación, ni hasta con tu propia casa, ni hasta con tus acciones, eres el propietario real, porque en cualquier momento, vía terceros, se puede ser expropiada. Entonces, al ser tú la propiedad principal, es una cobertura que también funciona contra todo el sistema financiero actual. Por lo tanto, ya te está diciendo, bueno, es materia prima que te cubre contra el mal hacer del sistema financiero actual y te protege contra este colapso financiero al no depender de un tercero y el poder tú llevártela o desplazarla, moverla, simplemente con memorizar unas claves. Entonces, eso vendría a decir, y la forma de utilizar y cómo se creó, que puede funcionar como un credit default swap. La gente, para que no sepa, un credit default swap es aquello que, esa prima que pagas contra la fallida de otro activo colateral, en este caso el sistema financiero. Entonces, claro, un activo que puedes aparcar riqueza a largo plazo, funciona como depósito de valor, tiene una oferta inelástica, es una oferta fija y cuya emisión es determinística, y encima le añades la propiedad de materia prima incensurable, pues lo hace decir, ostras, ¿qué tenemos aquí? Claro, yo cuando lo empecé a conocer dije, esto es distinto al resto. Por eso, dentro que se mete dentro de la cesta de criptos, yo creo que está Bitcoin y está todo el resto. Más que nada porque es muy distinto por, concretamente, todas esas características que acabo de comentar, que lo hace distinto al resto. Puede formar parte de una cartera, pero ya estará distinta en otra cesta de todo lo demás por todo esto comentado. Y para mí es una... aparte de toda la parte filosófica, puede entrar ya a formar parte claramente dentro de una gestión de cartera y tener su porción y su parte porque tiene una función concreta y aparte un valor concreto. Que visto lo que estamos viendo está subiendo bastante. Y esa función concreta, ¿crees que tiene que ver? O sea, entiendo que cada perfil de persona es distinta, ¿eh? No quiero indagar en lo particular, sino es más, si tú tuvieses que verlo a nivel tuyo particular, ¿qué porción implica Bitcoin de tu interés, en este caso a nivel de gestión? ¿Es una porción grande? ¿Es algo que lo dejas residual? ¿Cómo lo gestionas? Claro, yo lo empecé a conocer, fue curioso, yo conocí en 2011, 2012, me acuerdo del día, lo tengo grabado, estábamos operando la sesión del SP500 y un compañero que tenía aquel día de sesión, que siempre hablábamos por aquella época que era IRC, bueno, lo que había en la época, y me comenta, tengo un amigo que es muy friki informático que me dice que hay una moneda que lo va a petar, una moneda digital. Le metemos 1.000 euros, en aquella época Bitcoin valía muy, muy, muy poco, y me acuerdo, estuvimos pensando y dice, bueno, vamos a meter 1.000 euros, esto es tirar el dinero. Pero bueno, después pasó lo que pasó. También otra cosa. Todo el mundo que te dice esto como yo, a ver quién es el guapo que aguanta hasta hoy en día con esa posición abierta. Claro. Es muy posible que ya no se aguantara. Entonces nos encontramos que yo, dentro de venir ya de un mundo muy tradicional, de tratar con family office y tal, mi cartera, entrar con un activo nuevo, con una exposición, con una ponderación alta, es difícil. Entonces yo lo he ido poco a poco agrandando. Actualmente ocupa entre el 5 y el 10%. Yo creo que depende, es que es según la perfil de la persona y según el riesgo que queramos asumir. Habrá gente mucho más joven que es porcentaje es prácticamente todo Bitcoin, o un peso muy grande de cartera es Bitcoin. En mi caso tiene un peso considerable, porque está dentro de la zona más o menos del oro, pero tiene un peso que en global sería entre un 5 y un 10%. Qué bueno. Y entonces significa que, porque al final un 5 o 10% de una cartera es algo significativo, ¿crees que tu perspectiva, si unes la parte filosófica, que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que por la gente con la que he hablado que realmente sabéis de esto, tiene mucho sentido? Ahora te diré también mis contras, a ver, en cuanto a mis ciertas dudas, ¿no?, que tengo con respecto a todo esto, pero ¿crees que entonces la proyección que tú le pones a Bitcoin es alcista? Yo entiendo que puede ser totalmente neutral y decir, yo no sé lo que va a pasar, obviamente, ¿eh? Pero en tus propias creencias, cuando tú cada día te levantas y analizas Bitcoin, por ejemplo, entiendes, ¿realmente le ves proyección como un valor refugio en el largo plazo? ¿O qué perspectiva tienes de Bitcoin? Mira, tengo dos visiones. La visión que hemos colocado ahí en el canal es muy cortoplacista. Yo solo analizo el precio, lo que puedo hacer es a días o semana vista. Si vamos, porque hay días que yo puedo ver ahora a versión más macro Bitcoin alcista y en cambio estoy tirando un corto en el canal. Tiene que ver dos cosas distintas. Sí, sí. A nivel de Bitcoin a largo plazo. Yo realmente, Bitcoin tiene muy poco tiempo. Luego tiene, desde el 2009-2010 que empezó, tiene 15 años. Pongamos, tiene 15 años. En estos 15 años ha vivido en un entorno de un colchón, de una burbuja, donde solo hemos visto entrar dinero y bonanza al sistema. Un sistema que ha sido bastante respaldado por la liquidez, por la entrada de dinero, por la intervención a nivel, sobre todo, de fiscal, de los excesos de los gobiernos, digamos así.
Entonces, claro, ha vivido en un entorno muy fácil para crecer para los activos de riesgo. Entonces, Bitcoin, dentro de sus propiedades, sí que te viene a cubrir contra todos estos excesos de los gobiernos. Pero para que Bitcoin siga subiendo, yo siempre lo digo cuando la gente se queja, es que esto lo está haciendo mal, es que esto no para de gastar, gasto fiscal, de imprimir. Le digo, es que gracias a eso, Bitcoin vale lo que vale. Ujú. Porque si toda esta gente, todos los gobiernos hicieran bien su trabajo, Ya. Bitcoin no tendría sentido. Ujú. Entonces, para que Bitcoin siga teniendo sentido a largo plazo, deberíamos seguir viendo este mal hacer de los gobiernos que seguramente continúe. Entonces, mi previsión a largo plazo es que Bitcoin gane valor, gane peso, una por la devaluación del fiat, que es su naturaleza, que hace mucha gente, es que el fiat solo pierde valor, es que es su naturaleza, desde que se quitó desde el patrón oro, la naturaleza de fiat es perder valor. Entonces, respecto a esto, siempre ganará por el mal hacer continuado de este gobierno. Entonces, nos interesa que sigan este camino. Si te interesa eso, a largo plazo Bitcoin será alcista. Si lo hicieran bien, cosa que veo muy difícil, podríamos ver poco a poco cómo se deja de usar o de reclamar. Ujú. Pero ya he visto cómo tiene esa parte más fundamental, también tiene esa parte más especulativa con la entrada de los ETF. En resumen, porque si no, aquí pues, es que a veces me pierdo un poco. No, 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 Empieza. no, sí, es súper interesante, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Para largo plazo sí que lo veo alcista. Ujú. Perfecto. Como conclusión. Digamos que sí, que si me empieza a explicar el porqué de cada cosa, nos puedo aquí No, 3 horas. de verdad, creo que todo el mundo está muy interesado en lo que puedas llegar a decir, así que siéntete libre en decirlo. Y Es que me cuesta a veces enlazar cositas y voy saltando una cosa y después no sé ni por dónde he empezado es la lógico, temática. porque al final es un tema tan controvertido en el sentido de que tiene muchas aristas, ¿no? Y es normal. Al final, yo cuando te hago este tipo de preguntas totalmente, quiero decir, lo hago desde la ignorancia absoluta, ¿no? Con ganas de escuchar lo que puedes decir, porque al final todos tenemos información que nos llega de un lado u otro, pero es bastante básica. Y una de las cosas que, por ejemplo, que de esa información básica que a mí me llega muchas veces, como te digo, yo también estoy invertido en Bitcoin, pero siempre pienso, ostras, es que de cierta manera, aunque crea lo mismo que tú, ¿no? El valor de la moneda fiat está hecho para que pierda valor, la inflación nos va a comer, que siempre saldremos a cuenta tenerlo en Bitcoin, etcétera, etcétera. Hay una parte de mí también que pienso, ostras, es que la utilización de tokens o de la blockchain o de las finanzas descentralizadas está increíble porque te da cierta, digamos que a los participantes les da cierto poder de actuación más allá de los organismos gubernamentales, instituciones públicas. Perfecto, pero eso también tiene ciertos riesgos que no sé si en el largo plazo la gente ha calculado bien. Por ejemplo, la manipulación, que ya entiendo que la manipulación de Bitcoin es bastante más compleja que puede ser en un token de estos que se crea hoy en día de hoy. Pero sí que hay una parte de mí que dice, ostras, ojo, cuidado, porque estás delegando. Imaginemos que cada vez Bitcoin creciese más, se volviese más un valor refugio, yo dejase mi dinero como fuese el oro. Me preocuparía la idea de decir, ostras, es que en realidad la cantidad de personas que pueden tener Bitcoin también es limitada y debe haber gente con mucho Bitcoin, ¿no? Por lo que me preocupa de cierta manera la posible manipulación de los mismos participantes dentro de ese activo. ¿Eso tiene sentido? ¿Crees que es posible que Bitcoin, por ejemplo, esté demasiado en pocas manos, más que en muchas manos, por lo tanto no es tan libre como realmente parece? ¿Qué piensas de eso? Tiene sentido por el hecho de que como tienen la misión determinística, son números cerrados. Claro. Hay una gran posición dentro de Bitcoin que son holders, son gente que lo tiene y no lo piensa soltar hasta que tenga X precio, o hay gente que dice que un Bitcoin es un Bitcoin y lo van a utilizar como colateral el día de mañana para apalancarse, para coger más riqueza, para comprar, pero que nunca se van a deshacer de ello. El problema de esto es que cada vez el Bitcoin circulante es menor. Entonces, cada algo es menor, la posibilidad de manipulación o de volatilidad aumenta mucho. Entonces, si tú vas a muchos exchanges, cada vez su saldo en Bitcoin es menor. ¿Qué quiere decir? Que los grandes poseedores, sobre todo grandes entes como BlackRock y compañía ETFs, puede llegar al punto que lleguen a manipular muchísimo el precio de Bitcoin. Porque le decimos, si tú, Víctor, tienes un Bitcoin, yo tengo otro Bitcoin, pero no lo movemos, el precio es el mismo. Si alguien llega y lo vende y lo compra en el precio que él determina, el último precio que consta es ese. Por lo tanto, puede llegar a manipularlo. Ahí está el tema. Si pensamos en Bitcoin como a nivel de precio, si pensamos en el Bitcoin como a nivel de activo, como tú, si lo tienes fuera de un ETF, si lo tienes en posesión, ahí en ese aspecto no pueden hacer nada, porque la blockchain certifica que ese Bitcoin es tuyo. Entonces, claro, a nivel de precios especulativos sí que creo que pueden llegar a tener tal porcentaje de Bitcoin que puedan llegar a manipular el precio. Ahí sí que lo creo. Y de hecho creo que por ahí vendrá la guerra y la intención que hay, que estamos viendo en Bitcoin con los ETF, llegar a apoderarse. También se están empezando a apoderar de la parte de la minería. Yo creo que quieren, como aquel que dice, vamos a luchar contra ello, no podemos, pues vamos a juntarnos, a unirnos y intentar controlarlo. Puede ser que a nivel de precios se puede llegar a pasar. Eso puede llegar a pasar porque llegará un momento que habrá tanto Bitcoin poco disponible en ciertos exchange brokers, lo que sea, que realmente sea difícil hacer contrapartidas. Que es como que Exacto. si vas a la crisis pasada de 2008, 2012,
¿Por qué caía todo a plomo? Porque los market makers se separaron, no había contrapartida y claro, el que iba vendiendo iba desplomando el precio uno tras otro. Eso puede ser que llegue el momento. De hecho, hemos visto a veces caídas fuertes en Bitcoin estas últimas semanas y sobre todo cuando pasó con el ataque de Israel, con los drones de Irak, me parece que Israel. Ese día había poco flotante de Bitcoins en los exchanges y la caída fue muy rápida porque no había contrapartida. No porque Bitcoin realmente Ya. no valiera para valer eso, sino porque no había contrapartida. Y eso ya es las primeras señales de que hay problemas de cruce de precios. Y eso pueden llegar a controlarlo. Yo en ese aspecto sí que coincido contigo de que pueden llegar a poseer el control del precio de Bitcoin, no del activo en sí. Te entiendo, te entiendo. Sí, bueno, que al final son esos pros y esos contras. Yo lo que quiero, sobre todo, cuando intento hablar con gente como tú, es hacer una idea cada vez más convencida, que creo que es como su gestión propia mía, decir, no, hay que confiar en ello, ¿no? Hay que estar ahí porque realmente tiene todo el sentido del mundo, pero siempre tengo esas dudas, ¿no? Sobre todo porque veo, no sé qué piensas de lo que ocurrió un día con el tema de la creación de tokens personales, ¿no? De marcas personales que ha ocurrido hace poco con algún youtuber famoso, con el hecho de dar toda la libertad absoluta hacia la creación de tokens o de monedas particulares o monedas con proyectos que pueden parecer increíbles, ya sea a nivel fundamental como a nivel estructural. A mí me pone un poco la piel de gallina porque creo que eso es muy manipulable, es muy fluctuante, es decir, la regulación, entendemos todos que la implicación gubernamental es una mierda, es decir, al final todo el mundo queremos deshacernos de cierta manera de ese control, pero también tiene cierto sentido en cuanto a que poder evitar ciertas prácticas o praxis que pueden ser jodidas para los participantes, ¿sabes? Entonces, ¿tú piensas más o menos eso, que hay ciertos esos peligros? ¿Qué ves alrededor de todo esto? Claro, el tema es que de todo esto es una línea muy fina. Tienes a la gente que tiene el conocimiento o el interés por formarse o aprender cómo funcionan ciertos activos y cómo trabajar con ellos y evitar ciertas estafas. Después tienes, hay que ser sinceros, somos 4 frikis que realmente estamos al día de estas cosas. Cuando sales a la calle, la gente fuera de Bitcoin no sabe nada más. Entonces, claro, todo ese grosso de gente sí que quizás, nos guste, no es necesario un ente que haya detrás que regule intente proteger, porque realmente es verdad que la ignorancia de cómo funcionan da mucho más peso a la creación de estafas. Y es verdad que, por ejemplo, la tokenización de activos reales, esta tecnología ha venido a mejorar muchas cosas. De hecho, hay en las small caps, por ejemplo, que estaba la T+2 y T+3, gracias a la tokenización estamos recortando tipos de entrega y compra de activos con saldo. Estamos mejorando muchas cosas. Grandes fondos, grandes BlackRock están tokenizando todos sus activos, con lo cual al final la bolsa de valores pasará a ser tokenizada y no descartemos que sean 24 horas, 7 días a la semana como el sector cripto. Han venido a mejorar muchas cosas, pero también han dado esa facilidad de que alguien desde casa puede crearte un token, Claro. utilizar redes sociales para crecerlo y realizar ciertas estafas. Entonces ahí sí que entras en esa línea donde hay gente que pueda no querer que los reguladores tengan ese poder que quieren ejercer para proteger a toda esa parte de población que no tiene ese conocimiento. Y esto es bueno y es malo, depende cómo lo mires, que claro, depende cómo te coges, pero es cierto que es una plataforma de acceso a la estafa muy grande. Y utilizado por redes sociales por creación de tokens. Vivimos un entorno mucho más vulnerable, porque también es mucho más accesible vender esa imagen de poderte hacerte rico con 4 clics. Y si antes era difícil, ahora es muy fácil acceder a ello. Total. Y eso sí que hay que poner un poco unos límites. Pero dentro de esta libertad que permite también este tipo de tecnología, es difícil también ponerle barreras al campo. Entonces ahí estás un poco de hacia dónde llega el regulador, hacia dónde no llega, porque a los que nos gusta más, que conocemos cómo va este tema y podemos sortear más las estafas, también nos gusta que nos den manga ancha el regulador. Totalmente. Los que no tienen concienciación, pues sí que está más, necesita de esa protección, que de otra forma sí que lo tienen complicado. Total. Sí, he visto, por ejemplo, he hablado con personas que saben mucho de blockchain y de protocolos y que me explicaban el hecho de decir, hostia, es que yo puedo crear mi propia pool, ser el propio market maker. Entonces, claro, ahí es súper interesante para quien controla de eso, no decir, hostia, es que la posibilidad que tengo aquí de creación, de hacer cosas increíbles es infinita, pero claro, eso en malas manos, ojo, cuidado que sí es un problema. Puedes crear un proyecto desde casa de cualquier tipo de cosa, pero a la vez también puedes crear cosas que no tocan. Totalmente. ¿Y qué piensas también por ejemplo, de otros tipos aparte de Bitcoin, que entiendo que es como la referencia principal, es como dices tú, ¿no? El valor principal dentro del mundo de la criptografía y de las criptomonedas,
¿Qué piensas de otro tipo de Ethereum, por ejemplo, o de otros altcoins? O sea, por ejemplo, si te preguntase desde total ignorancia, aparte de Bitcoin y de Ethereum, que entiendo que son los dos principales proyectos que tienen todo el sentido del mundo, o no lo sé, eso ya me lo dirás tú, pero ¿hay alguno más que consideres que tiene potencial, que tiene sentido, que en largo plazo vaya a destacar? ¿Alguna idea respecto a eso? Sí, hay proyectos que realmente están trabajando ya en la vida real o solucionando problemas reales o trabajando con empresas reales, desde gestión de datos en la nube hasta gestión de transporte marítimo, gestión de grandes entes, grandes empresas. O sea, hay muchos proyectos que realmente están funcionando. Pero es que lo decimos, hay por lo menos 100.000 proyectos del cual que utilicen algo o aporten algo nuevo o sean útiles, a lo mejor hay un 1% y si llega. Ahí está el problema. Pero claro, a mí me recuerda también mucho, siempre hacemos el mismo símil ahora, pero que las small caps. De hecho, gran parte de la operativa que se hace en small caps se podría transferir a las altcoins. Son empresas nuevas, startups. En las small caps igual hay empresas que no sirven para nada, se autodestruyen. Sí. Son empresas que hacen el pum, se financian, hacen un offering, se destruyen y hasta luego, Lucas. En las altcoins igual, son empresas que realmente no pasan de un PDF. Es la parte más agresiva aún de todo este mercado de small caps. Algunas son necesarias, son aplicables, tenemos proyectos potentes, tenemos proyectos de inteligencia artificial que están trabajando con OpenAI, que están trabajando con Apple, que están trabajando con Nvidia, están trabajando con Tesla, con Amazon, con transporte marítimo del canal de Suez. Son funcionales, pero de ahí a que realmente sean útiles el día de mañana, es lo que decimos, ¿cuántas empresas han sobrevivido de las .com? Nos han llegado 4 si llega. ¿Y cuántas hay hoy en día? Muchas nacerán de las que hoy intenten, prueben, mueran y iremos viendo. Pero sí que es una forma nueva que tanto la parte tradicional está pivotando a la tecnología moderna como la parte moderna está aprovechándose de estas ventajas de ser las primeras para crecer más, fomearse, pero de ahí ser realmente que sean útiles, yo considero que el 1% sí llega. Qué bueno, tío. Y con respecto, una pregunta que tenía aquí apuntada, porque me interesa mucho, es el tema del trading, por ejemplo. O sea, es decir, ¿crees que las cripto, ahora que mencionabas esto de las small caps, el trading tiene sentido en cripto? O, por ejemplo, porque muchas veces pienso, es que hay small caps que ya se mueven mucho más que la mayoría de las cripto, ¿no? Sí. ¿Crees que hacer trading, porque para mí la inversión en cripto sí que tiene mucho sentido, en el largo plazo, como decíamos, ¿no? Para intentar acumular cierto valor más allá de lo tradicional? Como trading, ¿qué piensas? ¿Crees que es algo viable, algo útil, algo que se puede trabajar bien? ¿Cómo lo ves tú desde dentro? Sí que creo que puede trabajar bien, pero como entras en small caps, la ventaja que tienes es que está todo centralizado. Tienes los datos de volumen, tienes todos los datos reales, porque te los aporta el NISO, te los aporta un ente centralizado que te da esa fiabilidad o esa veracidad de que el dato es correcto. El problema de las altcoins es que está repartido por un montón de chains, tanto centralizados como descentralizados. Tienes también que intentar fijarte y evitar la trampa, por si estás operando un token que es una scam, que no es un scam. Es un problema que aún es un ecosistema muy verde. Pero es cierto que para la gente que ya llevamos tiempo en el trading, ya sabíamos que estas explosiones que vemos a las altcoins han existido siempre, porque las small caps existen. Hay típicos tokens que en un día te suben un 700% fácil. En small caps es lo que pasa, pues en altcoins también. La cuestión es que en las altcoins, el problema que tengo, que yo estoy indagando para ver si podía llevarme el modelo de small caps a altcoins, es el problema de los datos, que normalmente no son fiables. Tienes que acabar petando en un exchange que muchos de ellos son de dudable reputación. O los datos no son reales, porque como estás ponderando ese mismo activo en muchos, los datos de volumen no son reales, los movimientos no son reales. La manipulación está a la orden del día. Si la manipulación es en contra tuya, tampoco tienes un sitio donde dirigirte a quejarte o comprobar que eso sea real. El problema de hoy en día es el peligro que entraña operar ciertos activos en el sector cripto, porque, lo que decíamos antes, como detrás no hay algo que más o menos ponga unos mínimos, aquello es el salvaje oeste. Entonces, lo veo muy apto para operar, lo veo con potencial también para hacer cosas muy similares como small caps, porque hay auténticas altcoins y tokens que por su tamaño también impiden que entren las grandes ballenas. Entonces es una pelea entre la información que ves por Twitter, las noticias de última hora y los 4 que estás viendo, pero el problema está que si te ciñes a trabajar con datos reales, el problema de hoy en día es que en altcoins, por cómo está construido, no tienes datos fiables. Y ahí por ahí vienen los problemas. Cosa que en small caps sí que tienes más fiabilidad, sobre todo porque como hablo con gente que trabaja en small caps, estás como más en territorio confort, de decir, bueno, yo sé que lo que me están mostrando por pantalla es real. Si algo pasa, directamente puedo dirigirme un mail al broker, un broker regulado, un broker con cara y ojos, que es lo que nos falta en sector cripto. Por tanto, es un modelo que puede ser replicable, pero tiene sus grandes pero.
Total. Sí, básicamente, ¿quién nos hubiese dicho que nos quejaríamos de la descentralización, ¿no? Decir, ostras, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas al final, ¿no? O sea, a nivel pragmático, en muchas ocasiones también tiene problemas, que son todas estas, pero no sé, es un debate que me parece interesante porque siempre, cuando intento tratar ese tipo de temas, ves que los pros son muchísimos, pero luego también dices, ostras, cuidado que, repito, para la gente que sabe mucho de esto, que tiene más o menos cara y ojos, ¿sabe? Entonces es genial, pero mucha gente que se inicia por ahí, al menos a mí me llega mucha gente que ha tenido problemáticas de mil tipos, ya sea incluso por hacer copies, por ejemplo, en exchange de dudosa reputabilidad, que de repente desaparece, no sé qué hostias. Entonces es ahí un poco es un poco peliagudo, pero me parece súper interesante. Y ya para cerrar un poco este bloque también de cripto, porque quiero preguntarte algunas cosas más. El tema porque yo soy muy partidario de buscar siempre alternativas tanto al trading como a la inversión, es decir, que sean quizás dentro de una cartera, tomar decisiones más conservadoras o que te pueden ayudar a tener rentabilidades a través de, yo qué sé, de planes de tipo fijo, cosas así. El tema del staking, de todo esto, ¿tú qué piensas de ello? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Estamos más o menos lo mismo que he comentado ahora. Hay ciertos stakings que son más o menos reputacionales porque son plataformas grandes, con cierta trayectoria, porque hablamos de trayectoria de 3 4 años, Claro. ya se considera ya viejo, porque es que no hay mucho más recorrido, donde puedes más o menos tener cierta seguridad. Cierto que hay stakings ahora más avanzados que te permiten tener tu posesión del activo y delegar lo que es la parte, para decirlo fácil, la parte de trabajar. Pero el activo es tuyo, posesión, con lo cual evitas muchos rug pulls, muchos robos que existían antes, que tú depositabas tu activo para un staking, para un rendimiento mensual o anual o diario, a veces, y desaparecía la plataforma y adiós, y te Ya. quedabas sin ello. Eso ha ido evolucionando y hay cierto staking que te permite, yo delego la función de mi activo, pero el activo tengo yo en posesión, con lo cual si la plataforma cae y desaparece, no pierdes ese activo. Entonces se ha aumentado algo más la tranquilidad o seguridad que puedes hacer y puedes sacar rendimiento de activos. De Ethereum, sobre todo, es de los más famosos. Entonces puedes hacerlo. Pero sí que es lo que decimos, hay que separar la parte más tradicional, donde está todo más reglado y normalizado, a la parte está mucho más moderna y salvaje, que permite también unos rendimientos bastante más altos, porque también el riesgo que asumes es en activo, en plataformas y en ecosistema mucho más nuevo y mucho más frágil en ese aspecto. Qué bueno, tío, qué bueno. Vale, perfecto. Quería preguntarte también, porque me han recomendado muchas veces, cuando alguna vez he hecho vídeos de Smart Money y de cosas similares, mucha gente me ha recomendado que te pregunte a ti. Sí. Entonces quería aprovechar para decirte, tú entiendo que de cierta manera, como mencionabas antes, tú buscas un poco el tema de la liquidez, ¿no? de las sesiones, etcétera. ¿Smart Money consideras que es la forma en que tú podrías interpretar los mercados cuando operas, por ejemplo, divisas? Mira, algún día lo haré público. Yo tengo un blog que empecé en 2009. En 2009, como no existe YouTube ni nada, pues querías ser un poco conocido, hacías un blog. Y yo tenía Yo para aquel entonces estaba en Xtrader, que era de los pocos blogs junto con Rankia de foros que existían, y me creé un blog. Y en aquel blog empecé a comentar un poco mi día a día. Y en aquella época yo ya trabajaba las zonas operativas, lo que se conoce como order blocks, las zonas pivote, como hoy se conocen más las zonas de imbalance. Entonces te das cuenta que todo esto ya ha existido hace mucho tiempo. Lo único que se ha ido cambiando de nombre, o vino, por ejemplo, en el caso de ICT, una persona con un sistema muy trabajado, con nombres muy consolidados, y presentó todo esto que nosotros íbamos operando sin saber lo que eran, pero lo trabajamos así, le puso nombres, apellidos y dejó todo muy, muy parametrizado. Y lo que se conoce por Smart Money era el Price Action, o sea, ha tenido muchos nombres. Pero realmente mi base de trabajar es muy similar, pero yo sobre todo me fijo, yo que siempre digo, en caso de Forex, lo que decimos, cada activo tiene su idiosincrasia. Pero el caso de Forex es muy primordial por cómo trabajan los que realmente lo mueven, que son las mesas de trading grandes, los mínimos y máximos diarios y semanales. Ahí, con solo fijarte esos puntos, ya puedes hacerte una idea hacia dónde va el precio. Y una vez el precio llega a esas zonas, sí que es verdad que a nivel interno me suelo fijar mucho en los imbalances, que no deja de ser un movimiento muy volátil de momento, que eso no deja de ser una construcción de esa mesa de trading de manera agresiva, que tiende a cerrarla, a rebalancearla tarde o temprano, porque esas posiciones a lo mejor tiene que devolverlas. Yo lo que hacía en la mesa de trading es cuando iniciábamos a lo mejor un miércoles, lo primero que hacía es qué posiciones, qué encargos me han quedado pendientes del martes. Y normalmente esos encargos quedaron pendientes porque no me dio tiempo a colocar o construir la posición en máximos y mínimos. Entonces yo, como mesa de trading, lo que hago es empujar el precio hacia esas zonas para ahí rebalancear esos encargos pendientes. ¿Qué pasa? Cuando llego a esos puntos, creo tal desbalanceo en la posición de mercado en profundidad que creo movimientos muy volátiles. ¿Qué pasa? Que dejo de ver a otra mesa de trading esas posiciones. Por eso el precio suele volver a esas zonas y reacciona. Entonces lo que ahora se conoce por esos nombres tiene ese sentido por cómo trabajan las mesas de trading. Entonces yo me fijaba en esos niveles, que ahora se conoce como imbalances, como order block, pero bueno, más o menos todo siempre ha sido lo mismo, ir cambiando de nombres. Y aquí 10 años pues se llamarán de otra forma. Sí, total. Pero el precio realmente es muy sencillo. Tú te fijas en los mínimos y máximos diarios y semanales,
ya tienes más o menos la dirección que puede encarar esa semana ese precio. Y a partir de ahí, trabajarlo según qué puntos tú consideres a nivel de tu gestión, por construir oposición, o entrar, o qué zonas tengo que evitar por cómo están construidos, por esa ineficiencia, ese imbalance, esas alteraciones, esa forma de desdibujar el gráfico que dejan estos grandes movimientos, que es realmente los que te marcan la dirección del precio, del dinero, o a veces es como las noticias, aprovechan las noticias para realizar ese movimiento mucho más rápido. Y dices, hostia, es que ha ido hasta el PIB y ha vuelto. Y te fijas, son mínimos máximos diarios semanales. O sea, la forma de trabajar es muy similar, lo único que la forma de Smart Money, el Price Action, o sea, tiene muchos nombres, pero para que entienda la gente que realmente lo que se busca aquí son rebalanceos de posiciones grandes. Y esas posiciones grandes siempre van a buscar mínimos máximos y por el camino dejan esas huellas que lo que dejan son ineficiencias por la falta de contrapartida que tarde o temprano vuelven a cerrarlas. O sea, con esa profundidad de objetivo trabaja esta gente. Qué bueno. ¿Y crees que en este caso se puede cuantificar todo esto? Es decir, ¿crees que es algo más discrecional? Es decir, que tu tipo de operativa o el tipo de operativa de estas características es más una cuestión de interpretar, como tú dices, en tiempo real lo que está ocurriendo y tomar acción? ¿O es decir, más parecido quizás a lo que hace un day trader a nivel de small caps, que tampoco tiene una estructura cuantificable? ¿O es algo que crees que se puede llevar a datos, a tomar decisiones muy rígidas? ¿Qué piensas? Mira, yo nunca he probado llevarlo a datos porque nunca me he puesto realmente a profundizar en tema de automatizar algo. Pero porque soy mucho de la forma de pensar tipo small caps. Yo abro la sesión y según cómo ha cerrado Asia, cómo cerró América y cómo viene la parte macro, yo ya me empiezo a desbalancear hacia un largo o hacia un corto. O sea, hacia una tendencia alcista corta. Después ahí observo si el gráfico detecto algún punto donde yo creo que estas mesas de trading pueden ir a cerrar o tienen alguna ineficiencia. Y a partir de ahí planteo el día. Claro, esto parametrizarlo realmente no sé cómo se puede hacer. Porque realmente yo muchas veces veo el gráfico y ya detecto zonas donde creo yo que el precio debería tarde o temprano tener que ir a cerrar o tener que ir a tocar. No sé si se podría hacer. Sí que son cosas que pueden ser muy cerradas, pero hay ese punto como que te da el feeling de decir, vale, por la forma de cómo está dibujando, o por cómo está viendo el dato macro, o por cómo vimos las elecciones ayer en Francia, o por cómo está el euro. Yo llevo tiempo diciendo que el euro está más caro de lo que tocaría por todo el evento macro. Y ciertas roturas comparando con el DXY, no sé, yo en mi caso creo que son demasiados parámetros como para llegarlos a ponerlos encima de la mesa y que sea todo A, B y C. No digo que no sea posible, pero creo que en mi caso de encararlo lo vería muy difícil. Ya, te entiendo. Es que a mí sobre todo lo que veo es, no sé si piensas lo mismo, pero hay como una especie de narrativa alrededor, porque yo te escucho a ti, entonces digo, sí, esto tiene sentido, a tope, o sea, a mí cualquier persona que me diga esto, digo, a tope, o sea, me parece genial, pero me encuentro con muchas veces que hay una especie de narrativa muy dogmática alrededor, siempre pasa lo mismo, no solo ha ocurrido con el Smart Money, sino ha ocurrido con otro tipo de metodologías, pero en el momento en que todo el mundo que entra en el mercado se encuentra con esto, entonces empiezan a aplicar ciertos conceptos que no entienden, que no saben realmente cuáles son, qué es lo que hay detrás de ese tipo de decisiones, lo llevan solo a la parte superficial, que puede ser lo más técnico posible, y lo toman como si fuese eso, un dogma, ¿no? Que es inamovible y que significa que eso es así, etcétera, etcétera. Y me he encontrado con mucha gente que busca eso, el santo grial dentro de este tipo de metodologías, en lugar de trabajar realmente lo que hay detrás de este tipo de decisiones. ¿Tú cómo ves que esto ha ocurrido? Es decir, ¿has visto que últimamente el tema del Smart Money o de todo el método de ICT está creando una especie de, entiendo que no quiero decir esto porque la gente se enfada, pero de secta, por así decirlo, de movimiento o conglomerado de toma de decisiones que es un poco rara? O igual sin perspectiva, de verdad. No, ocurre y encima te lo refuerzo, te lo acompaño diciendo que la parte técnica, el porcentaje de importancia y de peso dentro de una operativa rentable a largo plazo es mínimo. Lo que pesa es la gestión del riesgo. Muchas veces yo te podría decir que tirando una moneda, si sabes gestionar el riesgo, eres rentable. En cambio, siendo muy, muy técnico, pero una gestión de riesgo pésima, no será rentable. Yo he conocido sistemas de trading muy básicos, pero eran muy buenos gestores de riesgo y eran rentables. Pero al revés no he conocido ninguno. O sea, que realmente sea una máquina técnicamente, pero ahora gestionar riesgo son bastante malos. Esto nos lleva a decir que, claro, cuando alguien entra en este sector, siempre se empieza por la Champions, que es el trading, cuando habría que empezar por la parte de abajo, que es la parte de conocimiento, formación, un poco de macro, un poco de gestión de carteras. Aparte, venga, empieza por la parte pasiva, después pasas a salir algo de activo, empiezas a repartir y después ves que la parte última es la más agresiva, que es la del trading, y la gente entra por la Champions. Porque es verdad que parece mucho más bonito saber que con poco tiempo ya puedes sacar ese sueldo. Y esto es muy difícil, muy difícil. Yo tardé mucho tiempo en ser rentable y me di cuenta que tenía que compaginarlo con un trabajo, porque el peso psicológico de tener que ser rentable para poder afrontar gastos
es tremendo. Aparte, tú tienes una banca, como en el póker, tú tienes un nivel de capital donde según tu gestión de riesgo puedes fallar tantas veces como marca tu sistema o tu proyección que puedes seguir siendo vivo. El capital es nuestra vida, o sea, no puedes gastarla, tienes que mantenerla. Entonces, conforme vas creciendo la banca, el capital que tienes detrás, puedes empezar a asumir más riesgos. Es todo poco a poco, muy lento. Y ese trabajo de gestión de riesgo la gente no lo acaba de entender. Va directamente a la ejecución. Sí. Ejecución, ejecución. Y yo a veces he hecho prueba con compañeros, decir, oye, que alcista o bajista, dímelo, me da igual, pero vamos a trabajar la gestión del riesgo. Y muchas veces trabajas con congelaciones, con construcción, muchas formas de gestionar riesgo. Pero llegas a un punto que ves que realmente no somos adivinadores de dirección, somos gestores de riesgo. Qué Porque bueno. adivinando la dirección somos muy malos. Yo me considero que soy muy malo adivinando la dirección. A veces acierto, a veces no. Claro. Es gestionando el riesgo. Yo soy donde me considero que tengo más habilidad. Y si realmente te tuviera que dar una recomendación, diría, aprende a tener un concepto, a qué trabajar, a qué buscar, para darle un sentido a tu trabajo diario, pero a partir de ahí, céntrate en cómo gestionar el riesgo, porque la mayores catástrofes vienen por ahí. Si aprendes eso, tienes mucho ganado. Totalmente, tío. Es un gran consejo y espero que la gente lo tome como tal, de verdad, ¿eh? Porque lo es. Y quería saltar ya para acabar y no robarte mucho más tiempo también, ya que tengo la oportunidad de hablar con alguien que también se dedica a las redes sociales. ¿Cómo ves el panorama, por ejemplo, a nivel de creación de contenido, especialmente en el tema cripto, ¿no? Porque al menos de nuevo también es mi perspectiva, igual me equivoco, pero cuando yo he visto alguna vez intentado aprender, me he encontrado con canales un poco, no sé, o sea, al final que se valora mucho el tema de las explosiones, ¿no? De este es el nuevo proyecto que va a dispararse un 1000%, no sé qué. Entonces, es difícil encontrar referentes correctos en los cuales poder escuchar todo aquello que dices tú, ¿no? Hacer un análisis neutro, intentar tener decisiones basadas en la gestión del riesgo. ¿Cómo ves tú el panorama de la creación de contenido en el mundo cripto, trading? ¿Qué piensas? Lo, en, en resumen, lo veo muy mal, muy mal. Yo realmente cuando me dicen, ostras, es que solo llevas 2 años y estás creciendo mucho. Y yo me preguntaba, es que realmente quizás no hay cierto contenido de nivel. Ya. Que diga, es como decir, no, es que yo no es que sea un crack, yo soy del montón, pero quizás, visto lo visto, dices, hostia, es un problema. Yo considero que esto es un problema y muy gordo. Porque ahora mismo tú entras en YouTube y pones cualquier título relacionado con Bitcoin y compañía y es complicado saber filtrar. Y yo me pongo en la situación de una persona que entra sin conocimiento y Ujú. saber filtrar es muy difícil. Y te ves muy sesgado y muy empujado a cierta forma de operar o cierta mentalidad que no es la correcta. Entonces, claro, saber discernir, saber filtrar todo eso es muy complejo. Y YouTube aún, que más o menos el contenido es bueno. Pero te vas ya a Instagram o TikTok y ya, Eso ya ni apagáis lo los ojos. toco, ni Es lo toco. horroroso. Sí. En TikTok, yo no tengo TikTok, pero en Instagram entro y una de publicidad de cursos y cursos y cursos y cursos. Y yo pensando, Ya. es muy difícil. Yo lo digo siempre, es muy, muy difícil ser rentable con el trading. Yo lo digo cada día, muy difícil. Yo si me dicen hoy, monta una academia de trading, diría no. Dice, yo te voy a montar, si quieres, un acompañamiento de cómo mejorar tus finanzas, cómo llegar a sacar rendimiento, cómo crear tu cartera. Y el último, cuando ya te pasas el juego, en quinto año de carrera con el máster ya hecho y todo, vamos a empezar a hacer trading. Ujú. Porque es muy difícil, porque tienes que trabajarte tantos aspectos a nivel mental, aquí los hablas tú sobre todo, a nivel de conocerte, de gestión, esto es brutal. O sea, es Total. muy difícil, es un oficio muy complicado. Y claro, ver lo que ves en las redes, que la gente te dice que con un curso de 2 o 3 meses ya es rentable, Ujú. o con un curso de 4 semanas ya puede ser rentable. Cuidado, sí, habrá el Messi, que todos conoceremos algún Messi que puede lograrlo, pero es muy difícil, es muy difícil. Y yo creo que el mensaje que se da por redes debería ser bastante más comedido porque realmente yo quizás a veces soy demasiado amarrategui, demasiado neutro porque no, porque sé porque me sorprende lo que la gente confía en lo que dices. Yo a veces me he quedado alucinado de ir a alguna charla de algún evento, bajar de allí y la gente decirme, gracias a ti el otro día gané tal, y yo, oye, 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 Ya. ojo, ojo, digo, porque mira que intento medirlo muy bien Ujú. para que no lleguéis a esa conclusión. Yo intento aportaros la información que pueda complementar a vuestro análisis, pero no es mi análisis el vuestro, tenéis que hacer el vuestro. Es que tú no sabes cuando yo cuelgo el vídeo lo que hago después, a lo mejor no entro, lo gestiono diferente, cuándo salgo, cuándo... Falta muchísima información y la imagen que se vende es de que todo esto es muy fácil. Y es un Totalmente. caso horror. Yo creo que tenemos un serio problema con las redes sociales, el mensaje que se vende y sobre todo el lifestyle, lo que he conseguido yo. Y le tienes que preguntarte, ¿tú realmente has conseguido esto operando trading? Claro, mi pregunta es, yo, mira, no diré nombres ni nada, pero yo hace 2 años fui a un evento en Madrid y me invitaron a una cena de influencers. Yo en aquella época no era nadie.
Yo, de hecho, iba invitado de un influencer. Yo era nadie. Ujú. Y me fue muy bien porque no me conocía nadie. Ujú. Y éramos 80. Y en teoría, todos traders, rentables. Pues Todos. Hostia. en principio sí. Pues yo dije, esta es la mía, no me conoce nadie. Y empecé a preguntar y me fui para casa diciendo, qué Claro. decepción. Ujú. O sea, la gente allí mostraba un lujo espectacular. O sea, la gente allí ganaba dinero. Ujú. Pero operar no operaba nadie. Ya. Entonces dice, ¿cómo esta gente puede vender formación de trading? No operaba nadie. Y sé que estoy diciendo, quizás me estoy pegando palos, pero es que es verdad. No, 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 es que es Me así. da la sensación esa de decir, ¿cómo puede ser? Total. En cambio, cuando fui al evento de Reus que nos conocimos, estabas rodeado de un ambiente, hay que decirlo, un ambiente friki, de gente que le Sí. gusta esto y vive por esto. Y ahí dices, vale, aquí empiezo a detectar ya las conversaciones, los comentarios, las preguntas. Dice, bueno, aquí la gente por lo menos ha molestado a mirarse el libro. Sí. Aquí la gente sabe de lo que habla. Ujú. Allí no. Dice, ¿cómo puede ser? Me vi con él, me fui para el hotel con el compañero que me invitó. Dijo, ¿qué te pasa? Y dice, pues que me he dado cuenta que el único friki que operaba allí era yo. No siendo rentable, no quiere decir que sea rentable. No, te entiendo, te entiendo. Pero Sí, sí. que operaba el día a sí, día sí, era yo. que al menos estabas cada día operando en los mercados. Es Pero lo en básico, cambio sí, allí sí. habían 80 formadores. Ya. Sí, sí. Entonces, esa es la pregunta que nos deben hacer. Ujú. No quiere decir que un formador que no sea rentable no enseñe bien. No, 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 por supuesto. Enseñarte Ujú. muchas cosas, pero no te venda, y es lo que hay que tener cuidado, no te venda esa imagen de que con lo que yo te estoy diciendo vas a ser rentable, ni mucho menos. Yo te puedo decir, yo te voy a enseñar lo que yo sé y a mí me funciona y yo creo que te puede ayudar a que tú empieces a andar en este sector. Pero esto es muy difícil. Total. Y a partir de ahí tienes que trabajar gestión de riesgo, mindset, gestión de banca, algo de técnico, porque es lo que menos peso tiene y parece que le damos al revés. Y a partir de ahí empezar a ver si es lo que se adecua a tu forma de vida, si lo puedes adaptar con tu trabajo, porque tienes que compaginarlo con un trabajo, porque aquí vas a tardar tiempo en ser rentable, qué activo es el que realmente se adecua a tu forma de ser, qué temporalidad, tantas cosas que en un curso de 2 semanas, 3 meses no puedes hacerlo. Entonces, Total. para que la gente sea consciente que todo aquello que vemos en las redes es duro, es un acompañamiento de tiempo y tiempo y tiempo y pegarte y darte contra la pared y darte contra la pared y darte contra la pared. Es difícil, es muy difícil. A mí por decir esto me dicen el Grinch, O sea, el canal, y al final es que yo entiendo Pero que... porque la gente no quiere escuchar Sí, la sí, sí. realidad. Total. Ese es el problema. Es Yo triste. realmente, es que es así. Yo cuando la gente me pregunta qué hago, le digo, será un tópico, pero no sé. Vamos a hablar de indexar, de mirar estos fondos rates, estos fondos de fija y tal. Pero es que lo que haces tú cada día, ¿qué tal si le meto aquí? No, Ya. no, Ujú. no, porque no te lo recomiendo. No, es Ya, que no. digo, si tú aceptas pasar por todos estos pasos, donde todo este tiempo y no te garantizo que consigas ser rentable, ¿cuánta gente gestiona fondos activos y es menos rentable que el simple índice? Y Correctísimo. son profesionales Ujú. que te destripan las empresas de arriba abajo. Y están cada día delante 10 horas leyendo libros, informes de empresa, detallando y no son rentables. No Sí. ganan un índice. Ujú. ¿Quién te dice a ti que vas a ser más rentable que un índice? Es que es muy difícil. Yo es que Total. podría estar aquí hablando horas y horas. No, estoy totalmente de acuerdo. Es muy complicado. Muy complicado. Totalmente de acuerdo. Y eso, de nuevo, es porque siempre intento ponerme. Yo te escucho y comparto 110% lo que dices, pero siempre hay esa parte también que quiero aclarar, que he aprendido a hacerlo, que es, no significa, no estamos diciendo, porque tú y yo antes hemos hablado fuera de cámaras de personas que sabemos que ganan mucho dinero, etcétera, etcétera. Y, Los hay. Claro, los hay. Los conocemos. Los conocemos, existen. Pero son muy buenos y mucho tiempo. Eso es. Es decir, se trata de que como estás intentando, cualquier persona que esté escuchando esto a este nivel ya, que llevamos una hora aquí hablando, los que estáis aquí sabemos que queréis vivir de esto, que queréis dedicaros a esto, que queréis aprender de verdad. No os estamos intentando, como decir, romper sueños, al revés, estamos diciendo, oye, para llegar al objetivo que queréis hay que ser de alto rendimiento, hay que trabajar muchísimo, hay que ser realmente muy bueno. No significa que no lo seáis, significa que tengáis que entender que no es tan reduccionista como muestran las redes sociales, que si te vas a los típicos canales de redes sociales va a parecer que es mucho más sencillo de lo que realmente es. Esto no significa que no se pueda hacer, significa que el trabajo que tienes que imprimir seguramente es mayor del que tú crees. Si estás dispuesto a asumir eso y a pasar por eso, y sabiendo que eso, igual que puede pasar en el póker y en otros emprendimientos, nadie te asegura que llegues al objetivo, entonces adelante, a tope, esto es increíble, es súper bonito y por eso estamos hablando de esto, nos encanta, pero hay que saber también dónde están los límites de cada uno y cuál es la realidad. Correcto, y hay que hacer a veces una deconstrucción de todas las manías y sesgos que tenemos que hemos visto en las redes, porque a mí me hace gracia a veces cuelgas un vídeo y aparece un hate, ¡ah! Has fallado en el trade de Bitcoin. Y yo paso. Y mi mujer me dice, ¿has visto lo que te ha dicho este? Y mi mujer a veces se calienta y yo paso. Y le digo, yo paso porque yo fui el primero que tiró en el suelo y pisoteó mi ego. Ya. Porque he visto día a día que fallo mucho. Porque es el día a día de un trader, fallar. Porque el truco no está ahí, está en gestionar, en saber llevarlo todo. Por lo tanto, el hecho de que te molestes fallar o no fallar, y más con lo que hablamos antes del corto plazo,
es que hay mucho trabajo. Si tú tienes que construir toda tu forma de pensamiento de que esto es duro, hay que trabajarlo y que sobre todo vas a fallar, porque es una toma de decisiones constante. Te digo, antes en el póker, en una mano puede haber un árbol de decisiones inmenso. Pues imagina 3.000 manos cada día, cuántas decisiones hay dentro. Y en muchas son erróneas, otras son por valor esperado positivo, y las tomas y pierdes. La cuestión es, tienes que ver cómo tomas decisión, cómo actúas contra ello y hacia adelante. Entonces, a mí a veces me hace gracia el hate, "Oh", y se ríe y dice, me da igual, porque el primero que sabe que fallo soy yo. Y a partir de ahí reconstruyes y empiezas a trabajar. Si eso lo tienes claro, entonces es una forma de trabajar más correcta. Pero que esto es difícil, que no lo quite nadie. Eso sí que es verdad. Qué bueno, John, de verdad. Totalmente de acuerdo contigo. Ya para acabar y dejarte, dejarte ir, porque me sale súper mal haberte quitado tanto tiempo. Siempre intento hacer un ejercicio que es un poco de un juego, ¿no? Me gusta mucho Regreso al Futuro, ¿no? Entonces, la idea de coger un DeLorean, ¿no? Que es una máquina del tiempo, que vas a pasado. Imagínate que tú vas a hace 10 años, 15 años, cuando empezaste, ¿no? Por ahí aquel entonces, y pudieses hablar contigo el John de ese momento. ¿Hay algo que crees que hoy a día de hoy le dirías que sabes, que supieses o sabrías que le podría ayudar a que su camino fuese un poco más rápido, más efectivo? ¿Alguna idea que tengas? Has dicho muchas a lo largo de la charla, y no digo que no sean correctas, sino es más una cuestión de colofón, ¿no? Algo que hayas pensado alguna vez. Mira, me diría esto. Sí, le diría que como parte positiva, porque en su momento dudaba, digo, haces bien tener un trabajo paralelo, haces bien tener esa estabilidad porque te va a ayudar mucho en las malas rachas, porque llegan y hay que pasarlas. Y dos, le diría, déjate de mirar y mirar sistemas y mirar libros y mirar libros y céntrate en la gestión del riesgo. Y le diría la frase esa que hemos dicho ahora, ¿eh? No somos adivinadores de dirección, somos gestores de riesgo. Céntrate en el riesgo y que lo de menos sea el sistema. Tener un sistema que se encaje como tú trabajas, pero gestiona el riesgo. Tardé mucho tiempo en detectar que realmente la clave estaba en la gestión del riesgo y no en el sistema. Y tardé mucho tiempo. Me fue bien, porque lo probé todo. Lo probé todo lo que había, y que eso no, pues vas forjando tu forma de trabajar. Y ves lo que a ti te encaja más y te encaja menos. Que todo es aparte, de todo se aprende. Pero que hubiera avanzado mucho antes sabiendo gestionar el riesgo. Eso sí que es verdad. Es un gran consejo, tío. Es un gran consejo. John, de verdad, te agradezco de corazón que hayas estado aquí. Espero que, como he dicho antes, que hayáis disfrutado todos los que habéis visto esta charla, que habéis podido entender un poco. A mí me encantan ese tipo de conversaciones porque, como te decía antes, son charlas, sin más. Todo lo que me apetecía preguntarte, pues te lo he preguntado, y seguramente que un día, ojalá, ya que vivimos cerca, podamos tomar un café y charlar mucho más en profundidad. Y espero que la gente pueda apreciar eso, ¿no? Que somos dos personas que somos apasionados de los mercados, nos encanta hacer esto, y por eso creo que me parece muy divertido poder hacer esto muchas más veces. Por mi lado, agradecerte que hayas estado aquí, espero que te hayas pasado bien, y tenéis todas las redes sociales de John aquí abajo, ¿vale? Para que te conozcan, para que puedan ir a ver lo que haces, que realmente lo haces muy bien, y te lo agradezco de corazón, tío. El placer ha sido mío, Víctor, y aparte me ha gustado mucho la charla porque siempre me suelen invitar para hablar de economía y macroeconomía cuando es mi parte friki, porque me gusta leer la economía, pero realmente donde me peleo cada día es en el barro de los mercados, y entonces agradece también esa charla de ver un poco más allá, de decir lo difícil que es esto, el día a día, de que realmente aquí no hay glamour, sino que aquí te levantas, estás 12, 14 horas delante de un PC trabajando, y que detrás hay mucho trabajo a nivel mental, a nivel de gestión, que no es sencillo, es un oficio más. Y no preguntarle a cualquiera que sea realmente rentable cuántas horas está delante de un ordenador y el tiempo que ha tardado. Y yo creo que estas charlas, si pueden más o menos ayudar o hacer ver de que realmente tiene que gustarte, porque realmente es un oficio, y hay mucha gente que trabaja en oficios que no le gusta simplemente por el dinero. Aquí, si no te gusta, esto es horroroso. Tiene que gustarte. Eso está claro, porque es horroroso, porque aparte es muy duro psicológicamente. Es horroroso. Entonces tiene que gustarte. Yo creo que si estas charlas, que se ve un poco más los trapos sucios de un trader del día a día, lo que no es tan bonito, ayudan, pues para mí ha sido un placer, y más contigo, Víctor, que para mí eres un referente, y que gracias a ti, o gente como Capelo, que muestra grandes verdades del sector y son de gran ayuda. Te lo agradezco de corazón, tío, significa un montón. John, gracias, tío. Estamos en contacto, esta es tu casa. Espero que esto se repita otras ocasiones, si te apetece. Y a los demás, gracias por estar aquí viendo esto. Seguid a John, de verdad, os lo repito, tenéis todas las redes sociales aquí, y estamos en contacto. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Chao.